Hey, my friends, followers, subscribers, and hopefully anybody that comes across this video that's not subscribed to this channel. What I'm about to share with you guys is one of, if not the best experience while visiting Cancun. At least for me it is. I cannot leave this out. I cannot leave Cancun and not try this. Do this. And this activity is going to be swimming with the whale sharks. Yes, you heard me right. Swim with whale sharks. And you might be wondering, why would you jump into the water with sharks? Pretty much, you're asking for a death wish? Let's not get carried away because we hear the word shark and automatically we picture this predatory animal, you know, razor sharp teeth, and it's going to come at us. No. Despite their intimidating appearance, their size, these gentle giants do not pose any danger whatsoever to humans and instead prefer to feast on fish eggs, plankton, little tiny microorganisms. So there's nothing to worry about when you get in the water to swim with these amazing animals, and instead look forward to having the time of your life, a great experience, a once in a lifetime encounter, something that you definitely want to share with your friends and family, and must be included on your bucket list, on your list of things to do while visiting Cancun when you're visiting the right time of year, because this does not happen all year round. Only happens during the summertime, so keep that in mind. From May, but definitely June, July, August, September, maybe first couple of weeks. Any time out during that's not during those months, forget about it. No. All right, so there's that, and hopefully what I'm about to share with you guys gets you hyped, super excited, makes you want to go and try this experience for yourselves, and you know, have a thrill, have a blast, have something to look forward to while visiting Cancun, something to include in your bucket list. All right. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues en este video voy a mostrar con ustedes una de las mejores, si no la experiencia más grandiosa, maravillosa, increíble, extraordinaria, como le quieran llamar, pero para mí definitivamente es la experiencia más increíble mientras visito Cancún, y esto es nadar con tiburones ballena. Me escucharon bien, tiburón ballena. Y uno se estará preguntando, ¿por qué te meterías al agua a nadar con tiburones? Y posiblemente buscando a morir. No nos dejemos llevar por escuchar la palabra tiburón y automáticamente pintamos este animal, este depredador con con filas de dientes como cuchillos y que nos van a destrozar. No, para nada. Aunque su apariencia sí puede intimidar a uno debido a su gran tamaño, prefieren comer hueva de pescado, plancton, pequeños organismos que no se pueden mirar. Así es que no hay nada de qué preocuparse al entrar al mar, nadar junto a estos animales increíbles que, híjole, ay, Dios mío, que una sensación que no se puede describir. Solo les recomiendo que lo intenten, que lo incluyan en su lista de cosas de hacer antes de morir, en su lista de actividades que quiero intentar hacer mientras visite Cancún. Y esto no es una actividad que se realiza todo el año, solo durante los meses de verano, especialmente en junio, julio, agosto, creo que todavía las primeras 2 semanas de septiembre. En cualquier tiempo que no sea en esos meses, olvídelo, no se realiza esta actividad. Así que ojalá lo que les vaya a mostrar los anime a querer intentar esta actividad, algo que puedan compartir con su familia, con sus amigos, algo que definitivamente van a recordar el resto de su vida. Así que veamos. Let's check it out. Okay, so while we're waiting to board and start heading out towards where the whale shark area is, I want to go over a few things with you to keep in mind. Life jacket is mandatory. You must wear a life jacket at all times during this tour. Keep your distance within the whale sharks, and which leads to the most important
no touching. You cannot touch under any circumstances. You cannot touch the whale sharks. Wear biodegradable sunscreen so that way it doesn't harm the reef, the marine life, the sharks. Biodegradable sunscreen. You might want to put it on as soon as you wake up for this tour. Do not put it right when you're about to board, because you're definitely gonna cause some harm out there in the ocean. Life jacket, keep distance, no touching, biodegradable sunscreen at all times. And you might want to take some kind of motion sickness, some medicine, preferably Dramamine. And same thing, you might want to take it an hour and a half beforehand, because if you wait at the last minute, it's not gonna help. It won't help, okay? So again, wait a few more minutes and let's head out there. Ok, amigos, en lo que esperamos para abordar y empezar el tour para ir a buscar al tiburón ballena, quisiera explicarle algunas cosas. Chaleco salvavidas es obligatorio todo el tiempo en lo que estamos en el barco y sobre todo cuando vayamos hacia el mar abierto. Chaleco salvavidas puesto todo el tiempo. Mantener distancia con el tiburón ballena, sí, obviamente quiere decir que para nada del mundo se puede tocar al tiburón. Es prohibido tocarlos. Y por último, usen bronceador biodegradable, porque así para evitar afectar la fauna, los corales y sobre todo pues allá en el mar al tiburón ballena. Bronceador degradable y se lo ponen y se lo ponen en cuanto se levanten para empezar este tour, antes de salir de su hotel, y no esperen a última hora, porque si no es posible que los obliguen a quitárselo. Y por último, para evitar marearnos hay que tomar alguna pastilla o algo para evitar los mareos, preferible Dramamina, y se lo toman lo mismo antes de salir de su hotel para asegurar que sí vaya a funcionar y evitar los mareos estando ya en el mar abierto. Así que hay que esperar unos momentos más. Okay, so it looks like we're making our way to the boat. I'm getting super excited. Cannot wait to start making our way out there towards the open ocean. Estoy súper emocionado. Parece que ya vamos camino a la lancha para ir a buscar al tiburón ballena. Hombre, me está corriendo el corazón, estoy sudando. Ya estoy súper emocionado. Y ojalá los demás estén también. Vamos a hacer la línea, chicos. Voy a ir por la embarcación, vamos a pegar al muelle el nombre de la... We're looking at about an hour and a half, maybe 2 hours out into the open ocean to get to where the whale sharks gather, and I'm super excited. Le calculo que tal vez 1 hora, hora y media, tal vez 2 horas para llegar hacia donde están los tiburones ballena, y ya me muero y estoy ansioso. Ay, Dios mío, súper emocionado. And this is where we'll be coming after the tour, after the activity, to Isla Mujeres, Playa Norte, to have some lunch, relax. Y aquí es donde vamos a venir después de hacer esta actividad, Playa Norte en Isla Mujeres, a comer, a relajarnos y pues a recuperar nuestra energía después de hacer un poco de ejercicio durante el encuentro con el tiburón ballena, y a disfrutar el mar Caribe aquí en las playas de Cancún.
All right, now we're about to see how it went swimming with the whale sharks. We're gonna turn this into a little contest. I mean, we'll let you guys decide who got the best shots. You know, Luis and Becky, Maria and Nicole, or myself and Jocelyn. You guys be the judges. You guys tell me who got the best shots, angles, you name it, all right? Ok, la hora de la verdad. Ahora sí les vamos a mostrar cómo nos fue con los tiburones ballena. Vamos a dejar que ustedes decidan quién sacó las mejores tomas, imágenes, como le quieren decir. Luis y Becky, María y Nicole, o yo y Jocelyn. Ustedes decidan quiénes sacaron las mejores tomas, ángulos, como le quieran llamar.
Well, my friends, there you have it. That was our Cancun whale shark adventure, experience, encounter, you name it. Man, words cannot describe just how incredible, how amazing this was. All I can tell you is definitely try it. Include it in your bucket list and your list of things to do while visiting Cancun. Should you visit during the right time of year, June, July, August, because if you decide to visit Cancun during spring break, Thanksgiving, Christmas, it's not going to happen. All right. So again, hopefully what you saw was enough to get you super excited to want to try this. Now, a couple more things that I want to share with you that will hopefully prepare you should you decide to try this activity, this tour. Besides, besides keeping your distance, no touching, take some medication to avoid seasickness. First thing that definitely have to consider is obviously be a good swimmer. Be in somewhat good physical condition, have some energy, because even though it doesn't appear, because of their massive size, a simple flick of the whale shark's tail is enough to move them through the water at a speed which for us would require to give it all we got to be able to keep up with them. Unless you're lucky enough to have whale sharks that are either one or two in the upright bottle position, or moving a little slower than normally the whale sharks swim. Both of those will perfect opportunity for you to capture those shots, pictures, you name it. All right. Also, keep in mind, another thing to keep in mind, that you do not want to focus too much on that upright bottle position or slow moving shark, because you could have one coming from behind or one coming from a distance right at you. And that will give you also the perfect opportunity for you and your cameraman / guide to get ready, set yourselves up, position yourselves to get even cooler shots. Something like, wide panoramic shot of you swimming right next to the shark, or, which I think will be even cooler, right at the camera or front view with the whale shark's mouth open, closed. Something worthy of National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel. Especially for those that are like, oh, I want to get the coolest pictures. I want to be able to share this on Instagram, Facebook, you name it. I know for a fact, yes, I was trying to get those $1 million shots and show them off. All right, so there you have it. Keep your distance, no touching, take some medication. Be a good swimmer, be in somewhat good physical condition, have some energy so you don't wear out, you don't get cramped up and you're struggling out in the middle of the ocean. And if you have slow moving sharks or still sharks in the bottle position, do not focus too much, and every now and then look around, because you could have one coming behind you or coming from a distance, and it's the perfect moment for you and your cameraman / guide to position yourselves so that you could capture those $1 million shots. Okay, so I guess that's it for right now. And if you go ahead and give this video a like, any comments, questions, if you want to subscribe to the channel, if you want to see more. So that is it for right now. Until next time, God bless you all. Stay safe. Bueno, mis amigos, como pueden ver, eso fue nuestro día, nuestra aventura, nuestro encuentro con el tiburón ballena. Y no hay palabras suficientes para describir lo fantástico, lo maravilloso que fue esta aventura, que lo más que les puedo decir es que anótenlo, hagan su reservación, incluyen en su lista de cosas que hacer antes de morir, o en su lista de actividades, cosas que hacer cuando visiten Cancún, si visitan durante los meses del verano. Junio, julio, agosto, porque si van durante Semana Santa, Navidad, Día del Pavo, no va a pasar. Ok, ahora ya al haber hecho esta actividad, un par de cosas que quiero compartir con ustedes que ojalá les ayude para poder disfrutar aún más esta actividad. Aparte de pues mantener distancia, y, no tocar a los tiburones, tomar algún medicamento, una pastilla para evitar mareos. Lo primero, obvio, hay que ser buenos nadadores y tener algo de condición, algo de energía, porque aunque no lo parece,
debido a su gran tamaño, un simple movimiento de la cola del tiburón ballena es suficiente pues para moverlos a un ritmo que a nosotros nos requiere que le demos todo lo que tenemos para poder estar al mismo ritmo con ellos. Ajá, así mero. Ser buenos nadadores y tener algo de condición física para que no se nos acabe el aire y no nos vaya a dar un calambre y estemos batallando en el mar. Ahora también puede que tengan algunos tiburones ballena que no necesariamente estén nadando normal, a su ritmo normal y estén, o una de dos, en la posición de botella le llaman, o que se estén moviendo a un ritmo más lento. Y esas dos les va a dar la oportunidad para poder sacar esas fotos, imágenes que pueden mostrar en Animal Planet, National Geographic, Discovery Channel, etcétera. Pero también otra cosa que hay que tomar en cuenta, no se quieren enfocar mucho en ese tiburón que esté o en la posición de botella o que se mueva lento. No hay que enfocarnos mucho porque podemos tener uno viniendo por atrás o uno de lejos viene hacia nosotros. Y eso, ahí está el momento perfecto para que ustedes y su camarógrafo, su guía, se puedan acomodar y pueden capturar imágenes más impresionantes todavía. Ya sea una toma, ¿cómo se dice? Panorámica y nadando junto al tiburón y pueden ver exactamente el tamaño de estos animales. O lo que quiero sacar yo, una toma, una imagen nadando hacia la cámara de frente, una vista de frente con el tiburón ballena abriendo y cerrando la boca. Imagínense nada más cómo se miraría eso. Algo que definitivamente compartiera en las redes sociales. Pero lo más es, todo es de tener fe, tener muy buena suerte para que puedan conseguir esas imágenes, tomas, fotos. Que son buenos nadadores, tener algo de buena condición y no enfocarse mucho en esos que estén quietos, nadando lento. Hay que mirar alrededor de vez en cuando. Pueden aparecer por atrás o uno viene lejos y se pueden acomodar para poder conseguir esas imágenes. Así que eso es todo por ahora. Ojalá le pueden dar like a este video. Si tienen algunos comentarios, algunas preguntas, si quieren suscribirse al canal pues para ver más en el futuro. Pero por el momento, eso es todo. Ojalá lo que vieron fue suficiente pues para animarse para intentar esta aventura. El tiburón ballena Cancún. Así que suerte para aquellos que se están animando. Suerte, ojalá lo disfruten y tengan la misma sensación, estén súper emocionados y compartir con sus amigos, con su familia, cómo les fue. Eso es todo por el momento. Que tengan muy buenas noches. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.